nada, bienvenidos todos a esta nueva segunda sesión del seminario de investigación en personalismo integral. Por un lado, lo organiza la Asociación Española de Personalismo, que es una asociación que yo fundé hace ya 20 años y que se dedica a difundir la filosofía personalista. Tenemos una página web que podéis consultar, los que estéis interesados, donde también que se llama www.personalismo.org, y ahí tenemos, pues, encontráis información sobre las diversas actividades que hacemos. En concreto, las más relevantes son dos másteres online, un máster en antropología personalista que comienza la siguiente edición en octubre y de la que os podéis informar allí. De hecho, el tema que vamos a ver ahora es uno de los temas que se da hasta cierto punto en estas sesiones del máster. Y después también tenemos un máster en la figura de Karo Wojtyła, que ese empieza en enero. Por lo que respecta a los seminarios de investigación en personalismo integral, una breve introducción del personalismo integral es el personalismo que yo estoy proponiendo siguiendo las inspiraciones o algunas de las indicaciones de Juan Pablo II como filósofo. Por eso me referiré más bien a él como Karo Wojtyła. Karo Wojtyła, como filósofo personalista, desarrolló un tipo de filosofía que yo siempre he pensado un poco que se encontraba como en tierra de nadie, porque no era ni directamente tomista, ni directamente fenomenológica, tampoco era de la filosofía del diálogo, era como algo original. Entonces eso creo que ha hecho históricamente que se le preste una atención inferior a la que merece, a la que es reconocida, y con el paso del tiempo, primero hice un poco de difusión de la filosofía personalista en general, y con el paso del tiempo ya pensé que valía la pena como lanzar una corriente personalista con esta orientación específica. Entonces, esta corriente se basa en los escritos de Wojtyła, sobre todo en Persona y Acción, y en sus escritos de ética, y después, posteriormente, en lo que yo voy aportando sobre esta base. De lo que yo voy aportando, lógicamente no hay que echarle la culpa a Wojtyła, entonces me responsabilizo yo, no le podemos preguntar si está de acuerdo con estas ideas o no. Yo pienso que están en continuidad con lo que él dijo, pero sí, la idea es que se basan en sus escritos, se basan en sus indicaciones, pero van bastante más allá. O sea, por ejemplo, en el ámbito de la epistemología, pues yo he desarrollado la teoría de la experiencia integral, y justamente ahora en el ámbito de la ética, pues estos temas que estoy presentando ahora, algunos están inspirados en Wojtyła, otros no. El que vimos en la sesión anterior, que eran las claves que determinan la moralidad de la acción, ese no está inspirado en Wojtyła, y hoy, sin embargo, el que vamos a tratar, que es la norma moral, sí está inspirado en Wojtyła. ¿Hasta qué punto responde a lo que Wojtyła quería decir? Yo creo que sí responde, pero como es una ampliación inspirada en lo que él dice, o sea, no se puede decir que esto sea de Wojtyła, son textos o reflexiones inspiradas parcialmente en él. Y bueno, queda un poco, podríamos decir, hasta cierto punto ambiguo, pero de alguna manera pues es el contenido que está establecido, ¿no? En el caso, esto no pasa, por ejemplo, en la antropología, porque Wojtyła tiene Persona y Acción, que es como el gran tratado de antropología. Entonces, lo que Wojtyła pensaba sobre la persona, esto sí que es fácil de determinar. Basta leerse Persona y Acción, cosa que de todas maneras no es una empresa fácil, entonces el que pueda leerse Persona y Acción, allí lo tiene. En otros ámbitos sí es más complicado, porque, por ejemplo, en epistemología, pues la ha escrito 20-30 páginas, que no es mucho, pero sí hay inspiraciones grandes, y en ética ha escrito mucho más, pero no tenemos tratados sistemáticos de ética de Karo Wojtyła, o sea, de ética fundamental. Sí tenemos Amor y Responsabilidad, que es un estudio de ética, pero es un estudio de ética específico sobre la temática de la sexualidad. Pero sobre ética fundamental, que es el deber, que es la conciencia, que es la norma, tenemos escritos difuminados, sobre todo en las lecciones de Lublin, en sus artículos de ética,
publicados, que los publico yo junto con el trabajo de mi hermano Alejandro en El hombre y su destino y mi visión del hombre, y dentro de esos escritos hay uno muy importante que se llama El hombre y la responsabilidad, pero nada de eso está sistematizado. Entonces, como Wojtyla por una parte no es sencillo y hay esa falta de sistematización, pues bueno, hay una cierta tarea de interpretación, de reconstrucción y de añadido, ¿vale? Entonces, hago estos presupuestos porque, por ejemplo, hoy del tema que vamos a hablar hoy es de la norma moral y de la norma personalista, y ambos están inspirados en Wojtyla. Con esto ya voy entrando un poco en materia, porque Wojtyla, cuando él trata de la ética, le da la relevancia fundamental a la idea de norma. Que esta es una lección que él hace, porque claro, la ética, que en principio podría parecer muy sencilla, porque bueno, pues hace unas cosas están bien o mal, pero luego después, cuando entra en el análisis, se vuelve complicadísima, porque en un acto moral encontramos pues el deber, la obligación, el juicio de conciencia, la norma, la tensión a la perfección, la idea del objetivo, lo subjetivo, lo universal, lo particular, o sea, todo eso está metido en un simple acto de decisión moral. Entonces, por eso, luego, cuando se pasa al análisis teórico, de decir, bueno, aquí, de acuerdo, hacemos esto, pero esto cómo se interpreta es muy complejo. Y de todos esos elementos, cada filósofo, más bien cada gran teoría filosófica, le da especial importancia a un tema. Por ejemplo, en el caso de Kant, para él lo central es el deber. O sea, la idea es, ¿qué es lo central en la moralidad? El deber. O sea, de ahí la famosa idea de Kant de el deber por el deber. O sea, de que, ¿por qué hay que hacer el deber? Primero, lo importante es el deber. Bueno, esto es un poco prusiano, y a los latinoamericanos, iberoamericanos, lo del deber por el deber, pues, o sea, como que nos cruje bastante. Yo no sé si a los alemanes quizás les cruja menos, pero más al sur es, bueno, hombre, el deber por el deber, habrá que decir algo más, ¿no? Pero esto significa que cada filósofo, pues Aristóteles tiende hacia la felicidad, en Tomás de Aquino hay mucha influencia de la razón, también en Aristóteles, por ejemplo, lo bueno es lo conforme a la razón. Entonces, cuando se meten todos esos elementos, de alguna manera, quizás no es necesario, pero puede ser un poco imprescindible el definir cuál es el elemento central de todas esas consideraciones, ¿vale?, para poder estructurar la ética. Claro, porque luego al final no puede, o sea, si das a todos los elementos que componen el acto moral el mismo peso, pues después pues vas a encontrar con problemas de ordenación. ¿Qué es más importante? El deber, la felicidad, el juicio, o sea, entonces, bueno, en ese sentido, Wojtyla, dentro de un poco la actitud muy creativa que tiene, porque Wojtyla, Juan Pablo II fue muy creativo como papa, y eso prevenía de que él era muy creativo como persona, ¿no? Entonces, él le da ese valor, él ha centrado todas estas cuestiones en la idea de norma, o sea, el centro de la acción moral estaría regulado por la norma. ¿Qué ocurre? Claro, que ahora tenemos que explicar qué se entiende por norma, o sea, o qué entiendo yo inspirándome en las ideas, ¿no? Bien, entonces eso entraríamos en la primera parte de la sesión, que sería qué entendemos por norma moral. La primera idea es que norma es un concepto analógico, o sea, normas las podemos entender de muchos sitios. Las normas jurídicas, las normas para participar en MasterChef, las normas para de conducción, las normas hay miles de normas. Entonces, todas esas normas más o menos hablan de una reglamentación, o sea, de unas reglas que hay que cumplir para que aquello funcione, ¿no? O sea, para que algo funcione. Pero claro, lo peculiar de la norma moral es que es muy especial. Entonces, un poco con la metodología general del personalismo integral es intentar evitar la analogía dentro de lo posible. ¿Por qué? Porque la analogía es como un poco engañosa. O sea, en el fondo,
tú dices, esto se explica de manera analógica. Eso quiere decir que no lo estás explicando, simplemente que estás camuflando la explicación en una especie de cosa así difusa general en la que cabe todo, ¿no? Entonces, como todos los gatos son blancos, ¿no? O grises, ¿no? Pues no, o sea, todos los gatos no son grises, todos los gatos son gatos, pero luego hay gatos verdes, hay gatos, bueno, verdes, o algunos por lo menos o es que cerca de por donde vivo yo hay un gato que es medio verde, el pobre, o sea, está hecho polvo el pobre, pero en fin. Bueno, entonces, la analogía, o sea, sí sirve como punto de partida, como para hacer asociaciones entre elementos, pero una vez que haces esa asociación tienes que intentar definir con precisión de qué estás hablando. No puedes decir, no, es que esto porque la analogía es igual pero diferente, porque en el fondo esto es lo que dice la analogía. Entonces es, bueno, vale, o sea, en España diríamos que es como una respuesta gallega, ¿no? O sea, es lo mismo pero no es lo mismo, muy bien. ¿Y qué es lo que es? Entonces esa es un poco la respuesta que hay que intentar dar, ¿no? Con lo cual, entonces, partimos de la norma, de ese concepto analógico de norma, pero nos centramos en la norma moral, porque la norma jurídica, por ejemplo, y las normas morales son muy diferentes. Entonces, ¿cómo se entiende o cómo entiendo yo la norma moral? Bien, pues aquí hay una definición relativamente compleja que sería la expresión de la toma de conciencia de la acción que mejora a la persona como persona, ¿vale? O sea, esta sería un poco la idea de la norma. Ahora vamos a intentar distinguir los elementos esenciales, ¿okay? Porque la idea de la norma, tal como se ve en el personalismo integral, o sea, tal como la veo yo en este caso, no es simplemente una regla de conducta, sino que es una estructura antropológica. O sea, la norma no es simplemente una regla que hay que cumplir, que sería un poco como la perspectiva más clásica, si queremos. La norma es una regla que hay que cumplir, pero la idea es de dónde sale esa regla, cómo se justifica, qué relación tiene que ver con la persona. Entonces, yo creo que Wojtyla ha ido un poco en esta línea, o sea, en la línea de ir un poco más allá de la norma como mero juicio de conciencia. O sea, porque vamos a decir, la norma es lo que hay que hacer. O sea, esa es como la perspectiva clásica, ¿vale? Pero en el caso de Wojtyla, que también podemos encontrar quizás algunas ideas previas en Jacques Maritain o en otros autores, o sea, se va más al fondo. O sea, la norma no es solo una regla de lo que hay que hacer, sino en el fondo es un poco como una estructura personal. O sea, la norma es una estructura personal y eso es lo que justifica en el fondo la potencia que tiene sobre las personas. O sea, la capacidad de vinculación que tiene con las personas. Pero, o sea, la idea básica sería esa, es decir, que yo, hay cosas que me perfeccionan como persona, o sea, eso es lo que genera la dimensión moral, ¿vale? Y yo me tomo conciencia de eso que me perfecciona y lo formalizo. Y digo, esto es bueno, esto es malo. Entonces, la norma esconde toda esa estructura, no simplemente esto es bueno, pero ¿por qué? Porque sí, porque lo ha dicho alguien, no. O sea, es algo que surge del interior de la persona, ¿vale? Bien, esto hecha esta primera presentación, entonces voy a distinguir como 4 dimensiones en la norma, ¿vale? Y bueno, voy a irlas un poco comentando, o sea, poco a poco. La primera sería la dimensión antropológica ética. O sea, la idea es que la norma moral tiene una estructura antropológica detrás. O sea, o más bien es el resultado de una estructura antropológica. O sea, la norma no es una regla que aparece, no se sabe muy bien por qué, sino que la norma surge del dinamismo ético de la persona. O sea, la estructura básica moral es: yo tengo una tendencia hacia lo bueno o hacia la perfección. Y esa es una tendencia dinámica que todos experimentamos, o sea, porque todos somos seres morales, ¿okay? Entonces, esa tendencia a la perfección es el dinamismo ético. Y ese dinamismo ético es de donde surgen las normas. Cuando yo me encuentro ante situaciones determinadas, o sea, mi dinamismo ético me dice, no, lo que te conviene hacer, o sea, lo que te va a perfeccionar como persona es esto. Y lo que te va a perjudicar como persona es esto. Esa es la dimensión epistemológica, pero esa dimensión epistemológica está basada
en esa estructura antropológica. O sea, de que hay algo que objetivamente me perfecciona y hay algo que objetivamente me viene mal. ¿Vale? Pero ¿eso de dónde surge? Eso, o sea, la norma no surge del exterior, no surge de que alguien me lo imponga, no surge de que nadie me ponga unas reglas determinadas, sino que surge de mi propia estructura personal. O sea, esa sería como el primer elemento central de la norma. O sea, la norma no viene de fuera, o sea, sino que la norma surge de mi propia estructura personal. Bien. Entonces, por eso es intrínseca, o sea, la norma inicialmente es intrínseca, por otra parte es una norma para mí, porque surge de mi persona concreta, o sea, porque lo que es bueno para mí no es bueno para nosotros. Justo antes de empezar la charla estábamos hablando de las diferencias entre hombres y mujeres, intentando entendernos los unos a los otros, y claro, pues bueno, puede que lo que sea bueno para mí como hombre no sea bueno para otra persona como mujer. La misma acción, exactamente la misma acción. ¿Por qué? Pues porque somos distintos, ¿no? Entonces, eso es en concreto en general, y eso de alguna manera iría casi directamente en contra, no del todo, de esta famosa idea kantiana de que tú tienes que comportarte como si el modo en el que tú te comportaras se pudiera convertir en regla universal para la humanidad. Esto tiene una parte de verdad, o sea, pero en sí mismo considerado, en el fondo es un pelín inhumano, porque la ética kantiana es un poco inhumana, en el fondo, ¿no? Tiene elementos muy interesantes, pero es muy formalista. Entonces la cuestión es, no, yo no tengo que comportarme como sea bueno para la humanidad, yo lo que tengo que hacer es lo que tengo que hacer es lo que me perfecciona a mí como persona, y eso está ligado a lo que yo soy. O sea, en el fondo, la norma de dónde surge, la norma surge de lo que yo soy y de lo que tiendo a ser. O sea, porque es algo dinámico, o sea, la norma surge en el contexto del dinamismo de la persona. Lo cual, aquí sí que le daríamos en parte la razón a Kant, que la norma, claro, es autónoma. O sea, Kant distingue entre la norma autónoma y la heterónoma. Una norma es heterónoma cuando te la imponen desde fuera, pero si te la imponen desde fuera ya no es moral. O sea, es algo que alguien te impone. Pero la norma, para que sea moral, tiene que surgir desde dentro. Entonces, en este sentido, visto desde esta perspectiva, bueno, o sea, todos los personalismos, pero el personalismo integral en general, o sea, intenta integrar lo clásico y lo moderno, o sea, porque considera que en las dos partes hay elementos positivos. Entonces, un elemento positivo que en parte también está en la teoría clásica, o sea, porque la teoría clásica, por ejemplo, tomista no es heterónoma, pero en Kant está como dicho así como más claramente, ¿no? O sea, es decir, la norma tiene que surgir desde el interior de la persona, porque si solamente es impuesto, o sea, si yo hago aquello porque alguien me lo dice, sin más, pues no es norma, ¿no? Bien, pues entonces sería autónoma, ¿vale? Y por lo tanto, esto significa también que ninguna norma exterior, a menos que uno la internalice, es una auténtica norma moral. O sea, lo diga el gobierno, lo diga la iglesia, lo diga un código de comportamiento. O sea, si uno se comporta de acuerdo con ello, pero sin internalizarlo, no es un comportamiento moral. O sea, es un comportamiento que no todo tiene por qué ser moral, por otra parte. Es decir, que uno puede decir, pues, hay que circular por la derecha, pues hay que circular. Ahora que a todo el mundo le está encantando poner cada vez más prohibiciones y pues, regulamentarte la vida de arriba a abajo, pues entonces es como, pues algunas cosas, si no quieres hacerlas pues, y puedes no hacerlas, no las haces, pero otras te pueden decir, pues si no haces esto, multa de no sé qué, pues lo haces. Pero evidentemente no es un comportamiento moral, simplemente es un comportamiento para que no te pongan la multa. Para que sea moral, tú tienes que internalizarlo y hacerlo tuyo. Y esto está justificado, bueno, o sea, el origen de la norma es interno, pero también cabe la internalización de normas. Pero si no se internaliza, o sea, las tienes que hacer tuyas. Si simplemente las haces porque no te queda otro remedio, no hay comportamiento moral, ¿no? ¿Vale? Bien, esto en general, cuando se plantea, siempre puede producir, bueno, entonces iríamos al relativismo, o sea, se puede plantear, ¿no? Porque cada uno pues sacaría su norma y ya está.
pero no es así. O sea, este tipo de planteamientos, el personalismo integral se mueve entre, o sea, no diría entre el objetivismo y el subjetivismo, sino que lo que integra eso, intenta es integrar lo objetivo y lo subjetivo, porque de hecho se dan en la persona. Entonces, ¿por qué este tipo de planteamiento no afecta a la subjetividad, a la relatividad, al menos en principio? Porque, aunque todos somos distintos, todos somos personas. Entonces, la diferencia entre las personas es grande, pero no es infinita. Al final, pues, sí, somos muy distintos, pero también somos muy iguales. Al final, pues todos tenemos la misma estructura, inteligencia, emocionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a personas concretas, sí que somos diferentes, pero todos somos personas. Entonces, algo que vaya esencialmente contra el hecho de ser persona, nunca se puede convertir en una norma moral real, ¿no? Entonces, aquí diríamos como que tenemos un principio claro para evitar el relativismo, aunque consideremos que la norma sea interna. Bueno, luego ya en tiempo de, o sea, luego habrá diálogo, preguntas tanto para los que tenéis el valor de estar aquí que cosa que se agradece especialmente ya en la tarde del 8 de julio madrileño, que ya hace bastante calor, como los que estáis más cómodamente sentados online. Bueno, muchos de vosotros no podríais estar, pero bien, bueno. Entonces, primera dimensión sería dimensión antropológica ética, ¿vale? Segunda dimensión es la dimensión epistemológica. Entonces, la norma, perdón, que tiene esta estructura tan compleja, también tiene una dimensión epistemológica. O sea, es decir, que es cognoscitiva. O sea, hay una parte de conocimiento. Y la dimensión epistemológica es lo podemos identificar con la clásica voz de la conciencia, o sea, juicio de conciencia, porque la norma lo que te dice es esto es lo que hay que hacer. O en versión boitiliana, que no le gusta mucho esto es lo que hay que hacer, lo que dice es esto es lo bueno y esto es lo malo. Y luego tú ya pues decides, ¿no? Pues ya en ese sentido hace también un cambio muy interesante a la idea de ética, que no es tanto centrarse en hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, sino esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿no? Y luego ya, pues que cada uno tome sus decisiones, ¿no? Bueno, entonces, la norma en ese sentido es, o sea, en el sentido epistemológico es la clásica voz de la conciencia, el juicio, lo que la conciencia te dice. Claro. Entonces, lo que ocurre aquí es un proceso peculiar que, claro, la conciencia te dice lo que es bueno o es malo, pero como ese bueno, como las personas tenemos un dinamismo interno que nos lleva hacia lo bueno o hacia lo malo, el juicio de la conciencia nos vincula interiormente. O sea, es ahí cuando se produce esa especie de mecanismo extraño que solamente se produce en los procesos morales, porque en otros procesos morales no hay vinculación. Yo digo, bueno, pues sí, puedo hacer esto o no, pero en los procesos morales se produce la vinculación. ¿Por qué? Porque la conciencia te plantea lo bueno y lo malo ahora, en este momento concreto, y ese planteamiento de lo bueno y lo malo se vincula con ese dinamismo interno. Por eso no es una obligación exterior, o sea, es una obligación interior. O sea, es una obligación que nosotros mismos nos creamos. O sea, la obligación moral nadie te la crea. O sea, luego estamos hablando un poco en términos generales, puede haber situaciones muy complejas, pero en realidad la obligación moral nos la creamos nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque por esa vinculación con el bien y con el mal. O sea, de repente el pepito grillo, que por eso la voz de la conciencia pues no siempre es agradable, de repente te dice, esto es bueno y esto es malo. Puede que no te guste, porque igual preferirías que te dijera, no, esto es muy bueno, pero sabes que no. Entonces, pero al decírtelo se genera esa vinculación con la propia, entonces eso genera el deber moral. Pero el deber moral no es externo, por eso, porque si nosotros no encontramos esa vinculación interior con el bien, el deber moral no surge la obligación de, bueno, pues para que no me pongan una multa de velocidad, pues no puedo pasar de 130 en la autopista, ¿no?
130 porque, como sabéis, los radares pueden calcular un 10%, entonces si el máximo es 120, entonces tú puedes ir a 130 porque no llega al 10%, o sea, el 10% de 120 son 12, si te pasas de 132, entonces ya sí podrías... Todo esto no es moral, como ya Rocío me está mirando con cara, pero este hombre que dice... Entonces, todo esto no es moral, ¿por qué? Porque yo no, pienso que no hay ningún problema en ir en la autopista a 130, porque los coches están diseñados para ir a mucho más, ¿no? Entonces, eso es una regla que alguien pone, que tampoco es que esté mal, tiene sus... pero tú puedes decir, bueno, depende de tu coche, depende de cómo conduzcas, depende de muchísimas cuestiones, ¿no? Bien, entonces ya aparece el juicio de conciencia sobre el bien y mal. Desde mi punto de vista, que ya aquí algunos conocen que es un poco tierra a tierra, por decirlo de alguna manera, el juicio de conciencia, desde mi punto de vista, no es la voz de Dios, ¿vale? O sea, porque, por ejemplo, Newman iba mucho en esta dirección, en la conciencia te habla Dios, etc. Hay una dimensión trascendente en la persona que puede estar presente en el juicio de conciencia, o sea, eso es otra cuestión, pero en el sentido literal, o sea, si decimos si la voz de la conciencia es la voz de Dios, esto es un tema que después se podría discutir o preguntar, yo pienso que no lo es, o sea, la voz de la conciencia es nuestra propia voz, o sea, es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. O sea, entonces y por eso es por lo que nos sentimos obligados, porque de alguna manera también, o sea, Dios tampoco, porque a veces un poco se hace referencia a Dios y parece, o sea, Dios si actúa como agente externo también sería una regla heterónoma, por mucho que sea Dios, o sea, porque las cosas no hay que hacerlas porque las dice Dios, sino que hay que hacerlas porque son buenas. Lo que pasa es que Dios, claro, te dice cosas buenas, pero si no sería una regla heterónoma, o sea, sería como, tú estás haciendo las cosas porque alguien te lo dice, no porque tú piensas que es bueno. Entonces, en ese sentido, yo pienso que no es la voz de Dios, sino que simplemente es la voz la voz que nosotros mismos efectuamos y que por eso nos vincula. O sea, porque dicho de otro modo, somos nosotros mismos los que nos vinculamos. O sea, porque yo veo qué es lo bueno y claro, como yo tengo esa tendencia, o sea, ahí sí que hay una tendencia que yo no he creado, o sea, yo no me he construido como persona. Ahí sí que hay una vía, digamos, hacia la trascendencia, pero a otro nivel. ¿Vale? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando hay una lucha, cuando el sujeto lucha entre diferentes cosas que quiere hacer, normalmente a veces se plantea como la lucha del sujeto con la norma, no sé qué, pero en realidad es una lucha del sujeto contra sí mismo. O sea, somos nosotros que estamos luchando contra nosotros mismos. No estamos luchando con la norma de alguien que está ahí afuera, sino que, es decir, yo quiero hacer esto, pero sé que tengo que hacer otra cosa. Entonces, en la medida que es una lucha moral, es una lucha que yo hago contra mí mismo, no, pero no contra nadie, ¿no? O sea, no es como lo que he contado de la velocidad, ahí no estoy luchando contra mí mismo, ahí estoy luchando contra el sistema que me impide ir a más de 120 por la autopista, ¿no? Bueno, ahora mismo, por otra parte, con el precio al que está la gasolina, o sea, eso facilita mucho la moderación en la carretera, ¿no? Eso y las multas que te ponen, claro, ¿no? Pero bueno, entonces eso facilita, pero ahí estaríamos en otro orden de consideraciones, ¿no? Bien, bueno, aquí en ese sentido, Wojtyla dice que la norma es la objetivación de la verdad sobre el bien. O sea, que es una frase un poco como que condensa varios elementos, aunque no todos, porque luego habría que explicarlos, ¿no? Bueno, la dimensión epistemológica es importante, ¿vale? Pero no es la única, o sea, porque a veces se ha sobrevalorado. O sea, si le damos a la dimensión epistemológica mucha importancia, podemos caer en un cierto intelectualismo. O sea, como que decir, lo importante es la razón. O sea, lo importante es lo que dice la razón, la recta razón, el orden de la razón, etcétera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, tengo aquí una cita de Tomás de Aquino que dice, como quiera que a la razón, de la suma teológica, como quiera que a la razón toca el ordenar, el acto que procede de la razón deliberativa, si no está ordenado al fin debido, por esto mismo repugna la razón y es malo. Pero si se ordena al fin debido, conviene con el orden de la razón de donde tiene el ser bueno.
bueno, esto es más complicado y sobre todo a las 5 de la tarde madrileñas, pero creo que se ve bien esta idea de que de esta importancia de la razón, o sea, el orden de la razón, lo que repugna a la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay sitios que lo que repugna a la razón, etcétera. O sea, en Santo Tomás se puede entender, quiero decir que no es que esté, porque claro, la razón lo que te dice es lo que conviene, pero si insistes demasiado en la razón, puedes quedar un poco al final con el orden de la razón, pero en realidad la ética no se rige por el orden de la razón, sino que se rige por el orden de la persona, que es diferente. O sea, lo que pasa es que quien te dice qué es lo bueno para la persona es la razón, pero el regulador final no es la razón, sino la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la inteligencia, o sea, si no sé, entonces por eso es importante toda esa base antropológica, o sea, decir, ¿de dónde surge la norma? La norma es algo que establezca la razón porque sí, o sea, la norma surge en el contexto del dinamismo ético de la persona hacia la perfección, ¿vale? O sea, ahí es donde surge la norma. Y la que detecta lo que le conviene es la razón. Eso lo establece la norma moral, lo establece la conciencia y ahí es cuando se produce ese proceso de vinculación. Bien, bueno, aquí Kant, por su parte, bueno, Kant tiene cosas muy interesantes en ética, pero siempre tiene un formalismo que a veces eso lo hace un poco como inhumano, ¿no? Bueno, esto es el siguiente punto sobre la obligatoriedad, ¿vale? Entonces, ahora iríamos con la tercera dimensión, que es la dimensión que yo he llamado vinculante de la norma moral. Aquí había un poco de dudas porque no sabía si llamarla obligatoria, pero al final he preferido llamarle vinculante porque creo que no todas, o sea, por decir, los momentos en los que podemos encontrarnos con una dimensión moral tiene que ser estrictamente obligatoria. Por un poco, bueno, lo voy a comentar después, por la diferencia entre lo bueno y lo mejor. O sea, es decir, que hay momentos en los que sí que hay una vinculación moral obligatoria, yo tengo que hacer esto sí o sí, pero quizás en otros momentos no, ¿vale? Entonces, pero vamos, yendo primero al carácter de la vinculación, o sea, lo peculiar de la norma moral, que no pasa en otras circunstancias, es la capacidad de vincular intrínsecamente al sujeto. O sea, esto es como muy peculiar de la norma. O sea, es decir, que hay unas acciones con las cuales yo me siento vinculado o obligado. Mientras que eso no pasa en otras circunstancias, ¿no? Si yo voy a hacer deporte el sábado por la mañana, pues tampoco es que haya una vinculación moral, a no ser que me lo haya recetado estos médicos que les gusta recetar cantidad de cosas. Entonces, pero si es algo simplemente que me gusta, que me lo paso bien, que me viene bien, bueno, pues lo hago o no lo hago, ya está, ¿no? O sea, puedo que aquel día no quiera hacer, o esté cansado, me dé pereza, o yo qué sé, o en fin, no hay una vinculación moral. Pero en la norma moral es cuando se produce esa especie de vinculación especial, que es un poco lo propio de la moral, ¿no? Y esa vinculación, como ya he explicado antes, es ¿por qué pasa? Porque nos damos cuenta de que aquello nos conviene como personas, ¿no? Porque eso es un poco... Hay otras cosas que me puede convenir para descansarme, me puede convenir para relajarme, me puede convenir para ganar dinero, me puede convenir para quitarme un embolado de en medio, ¿no? Pero la norma moral, lo peculiar un poco es que aparece lo que nos conviene como personas. Y claro, frente a lo que nos conviene como personas, no podemos rechazarlo, o sea, nos resulta muy difícil, o sea, no tenemos como la libertad de rechazarlo, o sea, porque no, o sea, luego podemos actuar como queremos, pero no podemos enfrentarnos, ¿no? Y por eso, bueno, la idea es que, la primera es que por eso la norma se presenta como obligación libre, que es un poco se puede considerar que es contradictorio, pero no lo es. O sea, porque eso es un poco típico también de la moralidad humana, que por eso es muy especial, ¿no? Es una obligación libre
en el sentido de que es una obligación, yo me siento obligado a hacerlo, pero puedo hacerlo o no. Entonces o sea, no es una obligación mecánica como pasaría en el caso de los animales, que bueno, pues los animales tienen hambre, comen, y si están molestos con el otro animal, el otro gato que tiene al lado, pues le pegan una paliza si pueden, etcétera, ¿no? O sea, entonces no hay, es un procedimiento distinto, ¿no? O sea, en el caso de la norma, o sea, lo que tenemos es ese carácter obligatorio vinculante, o sea, obligatorio libre, que yo puedo hacerlo o no, pero siempre voy a sentir esa obligación. Bien. Luego, claro, esta obligación no es algo aparte del resto de las dimensiones de la norma, o sea, tal como la estamos viendo aquí, sino que es simplemente como verla desde otra perspectiva, porque la vinculación surge de la estructura antropológica y de la estructura epistemológica. O sea, hay algo que es objetivamente bueno para mí, la razón lo descubre y entonces hace como clic, ¿no? O sea, cuando se produce la conexión y esa conexión, digamos, como que genera la obligatoriedad. Pues, por eso no es algo externo, o sea, siempre es algo interno, o sea, algo que, claro, se puede generar externamente de maneras diferentes. O sea, si yo considero que una persona, por ejemplo, es la que me dice lo bueno, yo qué sé, porque para mí es una figura muy importante, o porque, como salía hace poco en los periódicos de una chica que había sido abducida por una secta y que al final el que la había abducido, ella misma decía que se había convertido en su dueño, etcétera, pues entonces, claro, esa persona, si yo identifico a esta persona con lo que dice, con lo bueno, pues de alguna manera es que lo he interiorizado, entonces, pero es porque es lo bueno para mí, ¿no? ¿Vale? Entonces se produce esa vinculación, pero son todos elementos que están conectados entre sí. O sea, la norma implica antropología, la norma implica ética y la norma implica vinculación, implica epistemología y genera vinculación. Si falta cualquiera de los elementos, como que la estructura un poco como cae, ¿no? Bueno, esto ya hemos insistido un poco, bueno, lo he estado repitiendo porque de alguna manera también estamos viendo las cosas de diferentes perspectivas. Que la obligatoriedad moral es intrínseca porque es la percepción de la toma de conciencia de lo que me perfecciona, o sea, ese es el origen. O sea, yo sé que si hago esto voy a mejorar como persona, y si hago esto voy a empeorar como persona. Entonces entonces claro, aquí ya vendría todo el proceso de formación de la conciencia, que es otra historia y que tiene su importancia, pero que iría un poco en otra línea, ¿no? Bien, entonces hay procesos pero algo externo se puede convertir, generar regla, sin los sistemas de internalización de las reglas son diferentes. Bueno, por ejemplo, Freud los explica a través del complejo de Edipo, el complejo de Electra, pero es algo un poco general, o sea que de alguna manera podemos asumir, pero también aquí Wojtyla tiene una idea interesante que es lo que llama la heterogénesis de la ética, es decir, que la ética siempre es algo original, y si lo trasladamos puramente a socialidad, nos cargamos la ética, porque entonces cualquier regla social podría convertirse en una regla ética, lo cual además, claro, genera problemas importantes, ¿no? Bien, y luego el último punto que quería, bueno, de esta parte sería que creo que existen dos tipos de vinculación moral. Uno que lo podemos ver como deber, ¿vale? Y el otro como posibilidad. Por eso no he querido definir directamente como obligatoriedad una dimensión de la ética de la norma, para dejar este espacio, ¿no? Hay momentos en los que somos conscientes de que hay que hacer algo o de que no hay que hacer algo y ya está, ¿no? Y entonces eso también a veces se le llama en la ética clásica los absolutos morales, aunque bueno, eso podría tener un cierto carácter universal, pero es la existencia de, es que esto no se puede hacer, ya está, o sea, no, fin, o sea, no, a veces en general es más fácil el deber, el obligatorio absoluto en sentido negativo que en sentido positivo, porque en sentido negativo es como, esto es malo, por lo tanto no se puede hacer en ninguna de sus variantes. En sentido positivo es más complicado porque siempre tiene como más margen, ¿vale? Hay que ayudar a las personas, sí, pero ¿cómo le ayudo en concreto? Entonces, le doy dinero, le doy tiempo, le doy
afecto, etcétera, ¿cómo le ayudo? ¿No? Entonces hay muchas variaciones, ¿no? Entonces, ejemplo de moral absoluto es el típico caso de Sócrates, que se usa, porque bueno, luego Sócrates se suicidó, pero bueno, en el asunto concreto es que Sócrates, pues bueno, ya estaría ya el tema de la conciencia, que tú puedes considerar algo correcto que luego no lo es, pero bueno, eso sería un tema diferente, ¿no? Pero Sócrates, en la famosa situación que nos ha generado en el diálogo de la apología de Sócrates o en el Critón, él considera que, bueno, o sea, Atenas le ha condenado a muerte por todo lo que ha dicho, también Sócrates se metió con todo el mundo y claro, luego pues pasa lo que pasa en estas cosas, aunque sea Sócrates, se llegó a ir metiendo en el ojo a todos los ciudadanos atenienses hasta que, claro, pues se mosquearon, ¿no? Pero bueno, dejando este asunto un poco ya de lado, el asunto es que la ciudad Atenas le condena a muerte a Sócrates y entonces sus discípulos le van diciendo todo tipo de posibilidades para escaparse. Es decir, no, porque primero razones por las que se tiene que escapar y luego modos de escaparse. Pero Sócrates se mantiene en sus reces y él considera que cualquier salida que no sea la de asumir esa condena va contra su dignidad de persona, o sea, porque supondría renunciar a sus principios, supondría traicionar a sus discípulos, supondría dar un mal ejemplo para los atenienses, etc. Y entonces él dice, no, pues esto hay que asumirlo sí o sí. Entonces, bueno, desde esa perspectiva él toma la cicuta, pero en este caso eso sería una decisión equivocada, por lo menos desde el punto de vista mío, pero sí, el punto es que él dice, esta decisión nunca se puede tomar, o sea, yo no puedo hacer esto. Entonces ahí encontramos una obligatoriedad moral absoluta, o sea, que Sócrates considera que aquello no se puede hacer. ¿Por qué? Porque diríamos en términos modernos que va contra su dignidad de persona. O sea, si Sócrates hiciera eso, su dignidad de persona quedaría alterada. Y entonces Sócrates, que es un tipo honesto, claro, él dice, no, mi dignidad yo tengo que mantener un poco la dignidad de persona a toda costa y por lo tanto no puedo hacer esto bajo ninguna circunstancia, ¿no? Vale. Aquí es un momento donde, por ejemplo, el utilitarismo tiene aquí un gran problema. El utilitarismo, como sabéis, es la doctrina que se basa en el principio del bien mayor y del mal menor, que parece una doctrina razonable, como decir, tus acciones lo que tienen que hacer es lograr el mayor bien para el mayor número de personas posibles y el menor mal para el menor número de personas posibles, o para el mayor, no, ya me estoy liando con la lógica, ¿no? Pero bueno, ya se entiende la idea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Tiene una parte razonable, pero claro, el problema del utilitarismo en este punto es que no puede establecer acciones que nunca se pueden realizar. Porque siempre puedes encontrar una justificación, típicos casos de películas, bueno, pues le torturamos, que pueden ser complicados, eso es lo que decir, le torturamos para saber dónde está la bomba nuclear o no le torturamos, ¿no? O sea, entonces el típico interrogador bueno, interrogador malo y tal, pero en este caso, pues bueno, no sé, sería un dilema ético interesante para analizar. En otros casos está claro, diríamos, típico países ocupados, que alguien dice, pues se ha matado a un soldado y alguien dice, pues si tú no matas a este, nosotros vamos a matar a 10. Entonces es el típico caso que para el utilitarismo resulta prácticamente irresoluble, porque, claro, en principio pues es mejor que muera uno que mueran 10. Pero claro, tú no puedes convertirte en asesino. Entonces, bueno, pues aquí, desde el punto de vista de la cuestión moral, es yo tengo que hacer lo que me perfecciona a mí como persona y no, por lo tanto, no puedo matar a nadie si no está justificado, ¿no? Bien, entonces, aquí habría este caso, esta problemática para el utilitarismo, o sea, en esta idea, ¿no? ¿Vale? Y luego el asunto es que no toda vinculación, pero no toda vinculación moral genera una obligación absoluta. Aquí, bueno, es un poco en el tema de los que habéis hecho aquí tenemos tres alumnos del máster asistiendo, máster online, asistiendo en directo a las clases. No toda obligación, o sea, no toda vinculación moral necesariamente genera una obligación absoluta. ¿Por qué? Porque hay acciones que podemos llamar las acciones excelentes. ¿Las acciones excelentes son obligatorias? Pues no son obligatorias. O sea, típico caso, ¿no? Pues me tiro al agua con peligro de mi vida para salvar a alguien que se está ahogando, pues no hay obligación moral de hacerlo.
Entonces, sí, por eso a la gente que lo hace se le consideran héroes, ¿no? O en este atraco veo un atraco y entonces yo me dedico a perseguir al agresor, a atacar al agresor para que en el atraco no se consume. Pues se puede hacer, pero, o sea, y está bien hacerlo, pero si no lo haces tampoco te va a decir, no, pues hiciste mal, ¿no? Dice, no, esto va para la policía, ¿no? Yo soy un ciudadano de a pie que no me dedico a estas actividades, ¿no? No estoy entrenado y tal, ¿no? Entonces, quiere decir que hay situaciones o hasta qué punto tengo que ayudar a esta persona. Vale, puedo ayudar a una persona, pero la tengo que ayudar hasta la extenuación o digo, pues yo ayudo y ya está, hasta aquí ha llegado mi compromiso, ¿no? Entonces, hay eso tipo de situaciones que pueden generar una cierta vinculación moral para nosotros, ¿vale? Ese tipo de vinculaciones, pues no todas son obligatorias, ¿no? Bien, y luego ya iríamos con el último elemento de la norma, que este está tomado directamente de Wojtyła, ¿vale? Que es la dimensión ideal de la norma. O sea, por un lado, la norma no tiene carácter trascendente en el sentido de que sea una norma que venga directamente de Dios, o sea, sino que tiene que estar, tiene que estar generada por la propia persona, pero aquí Wojtyła muy inteligentemente y de manera brillante por mi parte dice que, sin embargo, sí tiene una dimensión ideal. ¿En qué consiste esta dimensión ideal? Pues primero, en que la norma presenta un modelo de comportamiento. O sea, es decir, porque claro, la acción no está realizada. O sea, cuando la norma aparece, la acción todavía no está realizada. Cuando aparece después ya puede aparecer como remordimiento o como mérito, o has hecho lo que tocaba, etcétera. Pero cuando aparece la norma es algo que tenemos que realizar, ¿vale? Entonces, como es algo que tenemos que realizar, en esa medida es un modelo. O sea, sería como otra dimensión de la norma, que por eso vemos que es una estructura bastante compleja que incluye muchos elementos, sería un modelo, es decir, este es tu modelo de persona, ¿vale? Por lo tanto, es hacia donde tienes que ir. Entonces, en ese sentido es un ideal. Por lo tanto, esta, digamos, una visión que la podemos ver como muy, bueno, la perfección, etcétera. Claro, entonces con la norma conseguimos la perfección como personas y entonces ahí se plantea un ideal a realizar. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí podríamos hablar del valor, etcétera, pero bueno, ya para ir avanzando un poco, o sea, lo que también dice Juan Pablo II, que el ideal se plantea tanto en las acciones positivas como en las negativas. O sea, porque en las negativas, la norma lo que hace es proteger el ideal. O sea, la norma dice, si tú haces esta acción, que es negativa, o sea, justamente vas a ir en contra de la consecución de tu ideal. Entonces, las normas negativas, que siempre, lógicamente, son las más desagradables, o sea, de cuando no puedes hacer esto, que si lo estás planteando es porque te gustaría hacerlo, ¿vale? Pero ahí, claro, la norma también ahí, aunque sea negativa, también tiene ese carácter ideal de decir, claro, pues que esto perjudica tu ideal como persona, por lo tanto no debes realizarlo. Luego, claro, la norma indica lo que hay que hacer, luego las personas somos libres, ¿no? A veces la gente se pregunta, no, pero es que elegir el mal es bueno o es malo, o sea, ¿es una acción libre o no es libre? Por supuesto que es libre, o sea, si no está toda, o sea, la libertad no es elegir el bien, o sea, la libertad es elegir. Entonces, justamente eliges el bien o el mal porque eres libre. Si solamente, entonces, si por eso, si elegir el mal no fuera un acto libre, pues nadie haríamos nunca nada malo, ¿no? Porque sería una equivocación, ¿no? Bueno, ese es otro tema que podéis, si acaso, comentar luego, ¿vale? Y aquí la idea es que justamente por ese carácter ideal de la norma surge la importancia de los modelos personales, o sea, en la ética. ¿Por qué? Porque la norma nos genera un ideal, pero es un ideal de una acción concreta. Ahora, ¿qué ocurre? Que nuestra vida no está hecha de acciones concretas, nuestra vida es, nuestra vida es, es biográfica, es un recorrido biográfico. Entonces, claro, de acción en acción está bien, pero si tenemos un modelo de referencia personal, entonces eso a veces nos es muy útil, ¿sí? Porque en el fondo es o sea, yo no estoy pendiente como de cada norma que tengo que hacer ahora, sino que tengo un modelo de persona como referencia
y ese modelo de persona o sea, me sirve como modelo de comportamiento. ¿Por qué? Porque yo digo, esta persona, si se comporta bien, es un modelo de comportamiento, pues yo voy a hacer como ella. Entonces ahí es la importancia de los modelos, que los modelos operan en la sociedad, operan en el ámbito religioso también, claro, porque todos los grandes líderes religiosos deben ser son modelos de comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay como esa idea, porque un modelo tiene la utilidad de lo continuo, o sea, de que no es esta norma concreta esto, sino que yo quiero, también por eso a veces leemos biografías, o sea, para saber cómo o sea, para aprender, pero también para saber cómo la gente se ha comportado. Y entonces nosotros decíamos, bueno, pues si este hizo esto y tal, pues yo podría hacer eso, ¿no? Entonces a veces el carácter biográfico en general tiene esa importancia, ¿no? Bien, Wojtyla dice, el hombre es modelo para el hombre de manera intuitiva. ¿Okay? Vale, con esto ya acabo la parte de la norma para luego ir a la norma personalista, que ya la hemos debatido en la comida, pero bueno, que aquí seguirá el debate. Entonces, pero claro, bueno, para interactuar un poco también, el modelo, ¿qué pensáis? ¿Que puede sustituir el modelo personal puede sustituir a la norma o no? Porque es que como ya han hecho el máster, pues ya están muy preparados. Entonces el modelo personal es muy útil, pero el modelo personal nunca puede sustituir a la norma. Claro, porque el modelo personal, hay modelos buenos y modelos malos. Claro, tenemos a Cristo, a Sócrates, a Buda, a Gandhi, o a quien queramos considerar de modelo de referencia, pero también tenemos a Hitler, a Stalin, a Mao y a todo otro conjunto de líderes que muchas personas han seguido. Entonces, ¿cómo valoramos a esos modelos? Pues claro, tenemos que tener un criterio de valoración que no puede ser simplemente personal. O sea, porque no, o sea, nosotros no podemos seguir solamente a personas, ¿no? Aquí hay una película que me gusta mucho y que aprovecho para recomendar, que es la de La vida oculta de Terrence Malick, que es la historia de un ciudadano austríaco que en la época nazi, en la que rechaza realizar el juramento de fidelidad a Hitler que era necesario para alistarse en el ejército. Y justamente, digamos de alguna manera, se sitúa en este punto. ¿Por qué él rechaza realizar ese juramento? Rechaza realizar ese juramento porque él considera inmoral hacer un juramento a una persona. No tanto siquiera por alistarse en el ejército, que se podría considerar de alguna manera como parte de sus obligaciones militares, aunque Austria había sido anexionada a Alemania. Pero el problema fundamental no es ese, el problema es que él considera que no puede hacer un juramento personal, o sea, no puede ligarse personalmente a nadie, o sea, te puedes ligar personalmente a Dios, en todo caso, pero nada más, ¿no? Porque puedes asegurar que en principio va a haber unas reglas buenas, pero juramentos yo voy a hacer lo que me diga esta persona, pues no, o sea, porque hay ese criterio personal de valoración, ¿no? Bueno, con esto concluyo la parte de la norma y para ir acabando un poco ya, vamos a hablar de la segunda parte, que sería la norma moral como norma personalista. Entonces, este tema sí está sacado directamente de Wojtyla, porque el nombre norma personalista aparece en la ética de Karol Wojtyla, en estos escritos de los que he hablado, ¿no? Y entonces la idea sería, bueno, él habla de norma personalista, es un poco estos problemas que os he comentado al principio, pero, vale, ¿y esta norma personalista qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué papel tiene? Porque eso no está explicado en sus escritos, ¿no? O sea, él habla de la norma personalista y ¿cómo podemos entender esto? Bueno, yo creo que se puede entender en primer lugar, vale, de la norma, o sea, él habla de que la norma personalista como principio supremo de los actos humanos. O sea, la norma personalista sería el principio supremo de comportamiento de los actos humanos. ¿Esto qué quiere decir y cómo se justifica? Bueno, pues yo creo que se justifica un poco en relación con todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque bueno, el texto concreto de Wojtyla es: la norma personalista es el principio supremo de los actos humanos, según el cual todo el obrar del hombre en cualquier
campo debe ser adecuado a la relación con la persona, que es fundamental en el obrar humano. ¿Vale? Esto es la versión 2 de la norma personalista de Wojtyla, por lo que comentaré después, ¿no? Entonces, esta es la versión 2 que se encuentra porque tiene una versión 1 que la voy a mencionar después en Amor y Responsabilidad, pero esta es la versión 2 que está en su obra como más, gracias, que está en la obra moral, en la obra ética posterior, ¿no? Digamos Entonces, ¿qué quiere decir Wojtyla con esto? Bueno, otro texto que también nos puede dar alguna luz sobre esto dice: la norma personalista intenta poner de relieve la posición específica del hombre en cuanto persona, la particularidad y trascendencia que de ella derivan. Entonces son como, bueno, esto es muy de Wojtyla, que él va lanzando como fogonazos bastante potentes, pero luego dices, bueno, muy bien, esto como, o sea, ¿cómo lo metemos en un sistema? Bueno, esto es lo que estoy intentando un poco hacer con esto. Esto forma parte de un libro de ética que estoy trabajando ahora justo en esta línea, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se puede meter esto un poco en el contexto? Pues yo creo que se puede meter indicando que la norma que he descrito al principio, en realidad, pues es la norma personalista, ¿sí? Porque si nos fijamos, todas las referencias a la hora de definir la norma están vinculadas a la persona. O sea, cuando decimos, ¿cómo establecemos el contenido antropológico de la norma? Pues el contenido antropológico de la norma, o sea, lo establecemos en relación a la persona, o sea, al dinamismo ético de la persona. O sea, lo que estamos diciendo es, esto es bueno para la persona, esto es malo para la persona. Por lo tanto, ese contenido ético, el criterio de determinación del contenido de la norma es la persona, con lo cual se estaría cumpliendo esta idea de se intenta poner de relieve la posición específica del hombre en cuanto persona, la particularidad y trascendencia que de ella derivan, y también es el principio supremo de los actos humanos. ¿Por qué? Porque es el principio que determina lo conveniente para la persona. Y si hay la norma determina lo que es conveniente para la persona, lógicamente tiene que ser el principio supremo de los actos humanos, ¿no? Entonces, aquí creo que en realidad, de alguna manera, cuando Wojtyla habla de la norma en este contexto, está un poco como etiquetando esta norma, está etiquetando la norma tal como la he descrito anteriormente. Es decir, la norma es esto, pero entonces la podemos llamar la norma personalista. Podríamos empezar por el principio hablando de la norma personalista, pero quizás sería un nombre sonoro, porque lo de norma personalista queda muy bien, pero quizás no sabríamos muy bien de qué estamos hablando. O sea, podemos decir, yo creo que todo esto son cosas que son discutibles mejor. Es decir, esto es la norma, ¿vale? Y después la podemos interpretar como norma personalista, pero si empezamos hablando por norma personalista, es, bueno, ¿qué entendemos por norma? Otra posibilidad sería, pues, decimos, pues la norma personalista la definimos con estos criterios, ¿no? Entonces, esto forma parte de, bueno, pues también de diferentes maneras en las que se puede hablar de las cuestiones, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso, o sea, la idea es que, o sea, la norma personalista es la norma, tal como lo hemos explicado. ¿Por qué? Porque el criterio de referencia es la persona. Si estuviéramos hablando de que la norma es la adecuación a la razón, pues ya sería mucho más difícil llamarla norma personalista. Pero cuando estamos haciendo todas las referencias a la persona, pues podemos entender que la norma así entendida es la norma personalista, ¿vale? Y siempre es la norma para una persona concreta, claro. Después la norma la podemos universalizar, esto no lo voy a entrar ahora porque luego hay otras dimensiones de la norma que no voy a tratar. O sea, la norma se puede universalizar y generar normas universales válidas para todos, pero el origen es lo que es bueno para mí, y yo eso lo generalizo, porque ahí puedo decir, ahí es donde se le puede dar una cierta razón a Kant. Quiere decir que, o sea, para mí no es bueno matar a esta persona, pero no es bueno matar nunca para mí ni para nadie, ¿no? Entonces ahí sí puede haber un proceso de universalización de la norma, ¿no? Bien, y con esto un poco ya acabo, que sería la parte más un poco debatida
problemática en relación con la norma, porque en Wojtyła hay una cierta evolución en relación con la norma, ¿no? Porque a todo el mundo lo que le suena a la norma personalista de Wojtyła es una expresión maravillosa que él tiene en Amor y Responsabilidad, en el cual vincula la norma personalista con el amor, ¿vale? Y entonces lo que él dice, literalmente, esto es en Amor y Responsabilidad, dice, esta norma, como que la norma personalista, Wojtyła en parte la saca del principio de no instrumentalización kantiano, o sea, porque Wojtyła hace bastante caso a Kant en la ética. Hace caso a Tomás de Aquino, hace caso a Tomás de Sele, pero hace bastante caso a Kant. No así, no en la antropología ni en la teoría epistemológica, pero en la ética lo tiene bastante presente. Entonces, Kant tiene el famoso principio de no instrumentalización de la persona, según el cual la idea es que la persona siempre es fin en sí misma y nunca puede ser utilizada como medio. Que esto está claro, pero a veces, o sea, el formularlo de manera clara, pues es un principio central, porque a veces en la teología aristotélica no siempre esto queda tan claro, o sea, porque como la idea es yo tengo que conseguir una serie de fines, pues entonces a veces el fin pasa por delante de la persona, un poco, por ejemplo, en la visión tradicional del matrimonio a veces pasaba como que era, el fin del matrimonio es la procreación, ¿no? Y entonces la pareja, el hombre y la mujer, quedaban ahí un poco como productores de niños. Si producían niños lo hacían bien y si no lo hacían mal. Por eso cuanto más producías, pues mejor, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que no significa nada en contra de las familias numerosas, pero sí de la manera de justificarlo. O sea, quiere decir que la idea es que el hombre y la mujer se quieren y de ese amor es fecundo, pero el hombre y la mujer siguen siendo fines para sí mismos, no son como una especie de maquinarias para que bueno, entonces todo ese planteamiento que ya se planteó expresamente en el Concilio Vaticano II y que a partir de allí pues todo eso cambió, pero la formulación anterior era bastante deficiente. Pero bueno, volviendo a la cuestión perdón, de la norma personalista, entonces Wojtyła lo que hace es transformar en sentido positivo el principio de no instrumentalización kantiano. Y en concreto lo que dice es esta norma en su contenido negativo constata que la persona es un bien que no puede ser tratado como un objeto de placer y por lo tanto como un medio. Esto hasta aquí es Kant. Paralelamente se revela su contenido positivo. La persona es un bien tal que solo el amor puede dictar la actitud apropiada y válida respecto de ella. Esta es la norma personalista en sentido positivo. O sea, la idea es, la norma personalista significa comportarse de acuerdo a lo que es la persona, pero la persona tiene una dignidad tal que el único comportamiento adecuado con respecto a ella es el amor. ¿Vale? Entonces, yo cuando leí esto, ya desde hace tiempo, no ahora, dije, o sea, esto está bien, pero aquí es como que tela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, esta idea de que el comportamiento adecuado con todas las personas sea el del amor, o sea, yo siempre me pareció que era un poco excesivo, o sea, que era un planteamiento excesivo o exagerado, ¿no? Y entonces por eso aquí en el título de la conferencia era la idea del amor al respeto, o sea, es decir, ¿cuál debe ser el contenido de la norma personalista? ¿El amor o debe ser el respeto? Bien, aquí, claro, este tema un poco ya lo he dividido en diferentes ocasiones. Claro, uno puede decir, bueno, ¿qué entendemos por amor? Porque esa es una primera cuestión. Podemos decir, bueno, muy bien, pues sí, la norma personalista es tal que solo el amor puede dictar la actitud apropiada y válida respecto de ella, pero ¿cómo entendemos el amor? Claro, entonces el amor cabe entenderlo, por un lado, en sentido fuerte o en sentido restringido, o sea, en sentido débil, por decirlo de alguna manera. Si lo entendiéramos en sentido débil, pues ya sería, de alguna manera, el problema quedaría resuelto. O sea, porque claro, por ejemplo, hay una definición de Tomás de Aquino, ¿no? Amar es desear el bien a alguien. Bueno, pues entendido así, pues se supone que, claro, siempre tienes que desear el bien del otro, no vas a desear el mal.
Entonces, si entendemos que la actitud apropiada de amor con respecto a la persona es desear el bien a alguien, pues entonces ahí, de alguna manera, sí que podrías comportarte siempre, o sea, seguir la norma personalista, porque, bueno, pues no, claro, lógicamente no vas a ir deseando el mal de nadie, ¿no? O sea, entonces eso sería una posible respuesta que resolvería el problema. Claro, ¿qué pasa aquí? Que implica una concepción débil del amor, que generalmente no es la que se usa en el marco personalista. O sea, porque en el marco personalista en general hay una concepción fuerte del amor. O sea, el amor es como la relación interpersonal por excelencia. O sea, si tú deseas el bien al vecino, en general, pues eso no se considera amor en general en el marco del planteamiento personalista. En el marco del planteamiento personalista en general, el amor está considerado como la relación más alta entre las personas y la más fuerte, ¿no? Tengo aquí una cita del Cantar de los Cantares que, o sea, es muy fuerte en ese aspecto, muy bonita. Dice: el amor es fuerte como la muerte. Son sus dardos saetas encendidas, son llamas de Yahvé. Las aguas copiosas no podrán extinguirlo ni arrastrarlo los ríos. Si alguien ofreciera por el amor toda su hacienda, sería despreciado. Entonces, este es el sentido fuerte del amor entendido como relación interpersonal. En el Cantar de los Cantares lo que refleja es el amor, digamos, como paradigmático entre el hombre y la mujer, que es por otra parte como el modelo de referencia en general del amor interpersonal, porque claro, es un amor como muy exclusivo, muy fuerte, muy potente, etcétera, ¿no? No tiene que ser, bueno, a veces hay amores, el amor entre los padres y los hijos, o sea, hay el amor entendido, claro, aquí tendríamos como que el amor en sentido fuerte, entonces probablemente la cuestión es más complicada, o sea, ¿hasta qué punto podemos establecer esa norma del amor entendido en sentido fuerte como regla de comportamiento? Claro, porque aquí hay cierta ambigüedad en todo a lo que Wojtyla entiende por amor. O sea, yo creo que Wojtyla entiende el amor en sentido fuerte en general, no va a entenderlo como simplemente querer el bien de alguien, pero está ahí, ¿no? Entonces, aquí es donde viene mi propuesta, que sería que, o sea, la norma personalista no debería basarse en el amor, sino en el respeto. O sea, en el respeto a la dignidad de la persona. Entonces, esta sería un poco como la base mínima que justificaría o que haría correcta una norma personalista. Que después puedes ir más allá, pero ir más allá de alguna manera ya sería un poco como en el terreno de un poco de la excelencia. O sea, también aquí, claro, podemos debatir en el marco de la ética cuál es la diferencia entre lo bueno y lo mejor, o sea, entre lo bueno y la excelencia. O sea, la excelencia tiene que estar intrínsecamente metida en el camino ético o es algo que forma parte de la ética pero ya está más allá, ¿no? O sea, yo personalmente mi opción, digo, aunque en general todo el mundo aquí opta por el amor en los diversos debates que he tenido sobre este tema, pero yo voy un poco con un poco de la rebaja del... no me sale ahora la palabra, pero ya una cierta rebaja, o sea, en el sentido de decir, creo que el amor en este sentido va dentro del camino de lo mejor, de lo excelente. O sea, digo, por ejemplo, del Evangelio, cuando Cristo dice: habéis oído que se dijo, pero yo os digo, y entonces, claro, pone un nivel de excelencia que es muy alto, que sería el ideal que todos deberíamos realizar. Pero claro, esto, por ejemplo, no lo puedes poner como regla social, por ejemplo, porque la gente no se va a comportar así, ¿no? Entonces, en ese sentido, si queremos una regla básica de comportamiento en el cual de alguna manera se refleje o se respete esa dignidad de la persona, pero que sea más realista, yo apostaría por el respeto, ¿no? No todo el mundo apuesta por el respeto, hay gente que le sigue diciendo, no, la regla tiene que ser por el amor. Yo creo que aquí, creo que Wojtyla al final hizo esta variación, porque si os leo ahora las dos expresiones de la norma. O sea, la primera es de amor y responsabilidad, que es una obra mucho más reciente. Y yo creo que efectivamente hay una variación. Eso, bueno, habría que hacer quizás un estudio más especializado
para plantearlo, yo me planteé esto por mi cuenta, no es que sea con la elaboración de Wojtyla, y luego dije, pues mira, creo que Wojtyla me ha hecho caso. No, quiero decir que vi en Wojtyla esta evolución que veo que va en esta línea, pero creo que son dos principios diferentes. Cuando dice, pues, ¿dónde está esto? Que me han perdido llevando las hojas para aquí para atrás. O sea, el contenido positivo, esta sería la versión primera, el contenido positivo de la norma personalista es que la persona es un bien tal que solo el amor puede dictar la actitud apropiada y válida respecto de ella. ¿Vale? Esta es la primera versión. Y la segunda es que la norma personalista es el principio supremo de los actos humanos, según el cual todo el obrar del hombre en cualquier campo debe ser adecuado a la relación con la persona, que es fundamental en el obrar humano. O sea, yo creo, vamos, tampoco es que lo que diga Wojtyla sea palabra de Dios, que decir que estamos en una relación filosófica, pero creo que sí hay un cambio. Y ese cambio creo que va en esa línea, ¿no? Pero esto ya sería un poco como opinión. Mi opinión es que sí que es, o sea, que eso se debería considerar como, o sea, añadiendo a ese punto de que, claro, ¿qué entendemos por amor? Porque, claro, eso también hay que definirlo, pero si lo definimos en sentido amplio, es más sencillo. Pero si lo definimos en sentido menos amplio, yo creo que sería más complicado. Y bueno, yo con esto me acabo, que para una tarde de sábado de verano ya que por lo tanto os agradezco de nuevo la presencia aquí, y nada, ahora ya pasaríamos al turno de preguntas, tanto de los que estéis aquí, que queráis, que os daremos prioridad por la presencia, como las que haya en el debate, o las que haya en online, ¿no? Y también pues os agradezco la presencia, ¿no?